Shingeki no Kyojin, sin duda alguna, es si no el anime más popular y conocido en el occidente durante los últimos años. Por lo menos es uno de los más alabados y amados por cientos de miles de personas, quienes se han vuelto fanáticos empedernidos de este gran shonen moderno. Pero así como hay mucha gente que desde su estreno en 2013 no han despegado su atención de esta épica historia, también habemos otros los cuales la detestábamos y rechazábamos hasta que nos cansamos. Así es, te podría decir que Shingeki es el anime que más he rechazado, ignorado y subestimado en toda mi vida desde que explotó colosalmente su popularidad cuando fue emitida por primera vez. Desafortunadamente, hasta hace muy poco fue que logré quitarme el cosmos de prejuicios que invadían mi mente antes de tan siquiera darle una oportunidad a una nueva historia. Y cansado de ver a Shingeki recomendado hasta en el papel del baño a la hora de cagar, no fue hasta 7 años después que al fin logré darme la oportunidad de adentrarme en este mundo maravilloso creado por Hajime Isayama. Un hecho que ya dicho en el título me provocó una vergüenza increíble al ver cómo me tragaba las palabras que dije hasta el hartazgo sin saber de lo que estaba hablando hace tantos años. Algo que agradezco infinitamente porque gracias a eso, hasta la fecha con el penúltimo capítulo del manga, esta historia no deja de evocarme sentimientos, asombros y hasta sorpresas de las cuales no disfrutaría si me hubiera mantenido escondido en mi cueva de la negación durante tanto tiempo. Siento que ha sido de esas veces en las que me he sentido feliz por haber sido un idiota necio, al cual lo callaron no con palabras ni con argumentos, sino con una de mis cosas favoritas, el silencio y la consideración de quienes no me juzgaron ni me señalaron como un estúpido, aunque supieran que lo soy. Solo me dijeron, dale una oportunidad, puede que te guste. Y lo único que soy capaz de decir es maldición. Muchas gracias. Puedo decirles que en particular Shingeki es uno de los animes que desde que lo estaba viendo hasta cuando lo terminé, e incluso aún meses después, no he podido dejar de pensar y analizar todo lo que vi en el mismo. Creo que no es ninguna sorpresa, pues en realidad esta historia en lo que más hace hincapié es en las personas y su humanidad, la cual puede mostrarse de muchas formas. Algo que podemos apreciar desde los primeros episodios, cómo interactúan nuestros protagonistas con el mundo a su alrededor, tanto Hannes, la Legión de Reconocimiento, los Orabucones, como la multitud junto a sus reacciones cuando los titanes tiran la muralla. En cada momento que puede se detiene y te conduce a reflexionar sobre actitudes que tienen sus personajes, más todas y cada una de las situaciones que te presenta. Me parece curioso cómo en muchos de los comentarios que veo en algún video de Shingeki en YouTube, la mayoría recalca que muchos de los momentos cumbres del anime son muy emocionantes, pero están cargados de una esencia llena de tristeza. Desde que vemos cómo Eren y compañía logran cerrar el muro de Trost, la traición de Reiner y Bertholdt, hasta la icónica escena del mar al final de la tercera temporada, la obra está llena de una inmensa cantidad de momentos en donde los personajes principales se enfrentan a aquello que los tiene en contra de las cuerdas, que de alguna manera u otra son obstáculos que impiden algo que todos ellos en particular desean poder disfrutar: vivir en paz con libertad, una condición de la que todos los seres vivos deberíamos ser capaces de gozar. Desde ahí es donde parte la gran problemática argumental de esta historia, de seres humanos que luchan contra todo aquello que les impide el vivir con el derecho humano más básico y esencial de la vida misma: ser libres. Por lo tanto, creo que es más que obvio que cada acontecimiento que conlleve a enfrentar esta problemática se verá alrededor de un ambiente lleno de decepción y suma tristeza, pues llegamos a empatizar. Interpretamos el cómo será vivir dentro de Paradise y constantemente estar en una lucha a muerte por acabar con quienes te tienen en una jaula, una lucha que nunca se detiene, que sigue y sigue hasta asfixiarte, donde ves cómo tus seres queridos son quienes tienen que pagar las consecuencias de un conflicto estúpido provocado por el odio hace muchísimos años. Y en realidad de eso va esta historia, de retratar a humanos, sus sentimientos consecuentes por su estupidez y el cómo la misma provoca un conflicto tan trivial como aterrorizante dentro de la propia humanidad. Algo que me fascina desde que me iba dando cuenta qué dirección iba tomando la historia. Siento que Shingeki no Kyojin es una historia trágica basada en una de las problemáticas más repetidas en toda la historia de la humanidad: la segregación. Me refiero a la separación de todo tipo entre nosotros mismos, los seres humanos. Pero, ¿saben? Me causa una gran impresión el notar que en lo que la mayor parte de la gente hace énfasis al darse el tiempo para entretenerse al ver este tipo de historias, e incluso los que se consideran amantes de la obra y fanáticos de Hueso Colorado, no es nada más que un enfoque meramente superficial. Le dan más importancia al final de cuentas a cuál será el ship amoroso que será canon, en odiar un personaje sin notar que es un claro paralelismo a la actitud del protagonista en un inicio, o en molestarse si alguien no opina lo mismo que ellos sobre esta historia.
Le dan más importancia a qué personaje es odioso por momentos en vez de notar que a grandes rasgos no está haciendo más que el aterrizar el cómo sería si personas de carne y hueso estuvieran en un mundo ficticio con una temática fantasiosa como la mayoría de animes y mangas suelen tener. Porque en esencia es eso. Los titanes solo son un pretexto para presentar un tema ficticio interesante, el cual a fin de cuentas es solo para vender. El punto real de la obra, lo que busca mostrarnos Shingeki, es cómo los humanos desde hace miles de años no hacemos más que dividirnos, seccionarnos una y otra vez, señalar al otro con un dedo con ideas que te son incrustadas en la cabeza desde que eres un niño por personas que son dominadas por ideales de incluso alguien más, que puede vivir en el pasado invadido por el egoísmo. Son personas dominadas por su estupidez sin poder emitir una pizca de empatía y reflexionar sobre si eso que están haciendo es benéfico para los demás o están dañando a seres inocentes solo porque sí. Va de cómo el círculo de la violencia no se detendrá hasta que todos los lados que se ven involucrados en el conflicto se pongan a utilizar las cualidades más significativas del ser humano, la razón y el sentir. Va de cómo somos ciegos y actuamos de cierta manera hasta que vemos todo el mal que hemos causado. Lo que Shingeki te quiere dar a entender es que tenemos que terminar con la cadena de odio, la cadena de rencor que ha existido durante tanto tiempo en la vida real. Pero no entiendo por qué no lo captan. Veo publicaciones sobre Team Eren, Team Alianza, donde muchos justifican actos genocidas por parte del protagonista. Otros argumentan que los actos genocidas de otros personajes también tuvieron justificación, siguiendo con lo mismo que critica a este anime y manga. ¿Acaso no logran comprender que todos son iguales? Hay personajes que Isayama pone a propósito para que entiendas eso. Reiner es el perfecto ejemplo de esto mismo y cómo ha sufrido el toparse con la realidad de golpe, el vivir dentro de Paradise e incluso hacerse amigo de aquellos a quienes juró exterminar. Notar cómo esos susodichos demonios eran tan humanos como él. Por eso es que no puede vivir sin el remordimiento de haber llevado la desgracia a un lugar donde personas inocentes vivían pacíficamente. No logran entender que todo es un paralelismo. La actitud de Gabi y Eren de niños son una calca. ¿Acaso no te has puesto a pensar en que si Eren hubiera tenido la oportunidad de matar a los responsables de la muerte de su madre, los mataría? Que por cierto, he notado que muchísimos califican a esta obra como deficiente por tener un protagonista como lo fue Eren en los primeros arcos, por ser impulsivo, llorón, cobarde, dependiente, testarudo, tonto, etc. Por Dios, ¿acaso no logran entender que es un niño de entre 14 y 15 años con un trauma terrible? Asesinaron a su madre enfrente de su cara y no solo la mataron, la trituraron viva. En un niño de 10 años, ¿cómo carajo piensas que eso tendrá impacto? Y no tardan en decir sus típicos: mi casa también vio algo parecido, Levi tuvo un pasado horrible también, Armin también perdió todo y ninguno de ellos es así. Claro, como es mega común el hecho de que todas las personas reaccionen de la misma manera y tengan los mismos impulsos emocionales al actuar. Me revienta cómo no entienden el que un protagonista para ser bueno no necesita ser Goku, Luffy, Gon, Edward o Naruto. No entienden que no solo los aspectos positivos en una persona son humanos, también los negativos y son totalmente entendibles. Eren ha tenido un sincontar de momentos en donde se demuestra su humanidad ante todo, salvando a Mikasa cuando la secuestraron, salvando a Armin cuando un titán lo iba a devorar, pensando en un bien mayor al escuchar las palabras del Rey Rice aunque fueran una mentira, porque él pensó que de esa manera todo el mal al fin iba a ser solucionado. Es un chico común y corriente con la pesada carga de ser un elegido que él nunca quiso ser, que durante la mayor parte del tiempo ha llevado la enorme responsabilidad del saber que si él fracasa la humanidad perece. Y después de toparse frente a frente con la realidad y la crudeza del mundo real, Eren después de todo entiende exactamente eso. Tanto los marleyanos como los eldianos, junto a todos los habitantes de este mundo, son iguales, pero sabe que si no hace nada al respecto, las demás personas no se sentarán a reflexionar al igual que él. Sabe que si no hace algo por él mismo, entonces aquellas personas que tanto quiere, junto al lugar donde nació, morirán otra vez y serán exterminadas por el egoísmo y estupidez de alguien más. De hecho, por eso es tan fuerte la decisión que al final decide tomar, porque al decidir influir en cada decisión tomada por los antecesores usuarios del titán de ataque, termina provocando lo mismo que hizo Marley a Eldia, solo que elevado a la 10ª potencia y contra todo el mundo, lo cual cae en la hipocresía absoluta porque está haciendo aquello que tanto criticó y detestó. Un exterminio masivo elaborado por una persona que, a pesar de estar consciente de todo lo que esto conlleva, aún así está seleccionando, excluyendo del exterminio a los suyos. Por eso mismo es que después de acontecimientos tales como cuando defiende al niño que estaba siendo golpeado, él reflexiona y dice: ¿qué rayos? No tiene sentido que lo haya salvado si al fin y al cabo yo lo mataré. Carajo, esta historia tiene un contenido narrativo increíble. Me encanta cómo muestra hechos que suceden en la vida real, tales como que los gobiernos buscan dominar a la población distrayéndola, manteniéndola idiotizada para que no razone ni piense por sí misma sobre todo lo que pasa a su alrededor, el cómo cada quien lucha por un beneficio propio.
en vez de reflexionar colectivamente, empatizando, solucionando problemáticas triviales. Incluso el cómo ilustra las emociones de los personajes, lo mucho que Eren y Armin sueñan con ir al exterior, el poder conocer todo lo que nunca han podido ver, las mismas que Erwin tenía de querer saber qué había en el sótano, la tristeza de Levi al ver cómo todas las personas que han luchado junto a él mueren inevitablemente, el sufrimiento de Ymir, la lucha por querer encontrar un motivo para vivir de historia, la dualidad y el sufrimiento de Reiner por la culpa que carga. Pero me desespera el notar el enfoque que tanto muchos de los amantes de esta obra le dan a la misma, como inclusive las personas que se dedican a hacer reviews y a dar su opinión sobre los animes que ven. No logro comprender el por qué no son capaces de reconocer cuando una obra tiene aciertos que, aunque no te gusten, siguen siendo aciertos. Eren, como ya saben, dije que era el peor protagonista de la historia. Me parece malísimo porque no aporta nada. No solo eso, vive gritando que acabará con todos los titanes, los destruiré, seré el héroe, soy un grande, para luego, ay amiga, no sé, ay mi casa, ayúdame. Recuerdo que lo que más se leía es que era humano y tal, y ¿qué es lo que lo hace humano? ¿El ser un idiota? Pues supongo, todos podemos ser idiotas, pero eso para una obra escrita no basta. El tipo tenía todos esos poderes y nunca pensó fuera de la caja, no reflexionaba a profundidad, no analizaba las consecuencias, nada loco, nada, cosas que hacía gente de su edad, él nada, puro llorar y correr con sus hormonas por ahí. Eso no es ser un personaje humano, nefasto protagonista. Armin quedaría mejor en ese rol. Ese sí es un personaje humano. El niño todo tímido de a poco fue captando cómo eran las cosas. No se estanca, la piensa, medita, reflexiona. Fue clave para la trama en más de un sentido, tanto tácticamente como cuando lo salva de Reiner, y narrativamente permitiendo que gente como Levi entienda que para poder progresar debe creer en las nuevas generaciones. Lo vimos crecer de forma paulatina sin necesidad de magia o cosas inventadas. Pienso que tiene el mejor desarrollo hasta ahora, es buenísimo. Siendo honesto, siento que es por ese motivo por el cual miles de fandoms de anime no son tomados en serio por nadie, ni siquiera por los mismos creadores de la obra. Pero a cada rato observo polémicas las cuales siguen dividiendo a las personas, hasta en el aspecto de qué tan buena la consideran los demás al mismo Shingeki, que si es una obra maestra, que si no lo es. Personalmente yo creo que muy pocas historias son obras maestras. Pienso que son aquellas que alcanzan el pináculo del género, aquellas que rompen un paradigma, rompen el mismo género, o aquellas que se atreven a hacer algo sumamente diferente y el resultado es sublime. No solo en el apartado de la escritura, sino en todo lo que conlleva una gran adaptación, el arte involucrado para que esta misma historia sea considerada una obra maestra, una obra de arte. Yo siento que Shingeki es una historia que casi alcanza la cima del género, siendo superada solo por un shonen, pero que por muy pocos motivos y detalles es que para mí no alcanza el denominarla una obra maestra. Sin embargo, para mí es el mejor shonen de la última década. O sea, yo soy muy humilde y me apellido chingón, ¿no? Shingeki no Kyojin es un anime y manga que viven, respiran de una epicidad asombrosa y el dramatismo extremo con el que carga, pero también de una construcción de muy buenos personajes, humanos, una trama que va al punto de golpe, y no se anda con rodeos y espera 100 episodios a desarrollarse. Aborda la muerte como es, cruda, no le da miedo decir lo que quiere decir, ni tiene dudas de cómo hacerlo. Su realización, el mensaje, la forma en la que lo transmite, junto a las características que tanto en el anime, la música, animación, buena dirección, momentos muy bien logrados, actuación asombrosa, como la calidad narrativa en el manga, los cuales definitivamente lo colocan por encima de la media. Shingeki no Kyojin es una obra increíblemente buena, de la cual creo que nunca me arrepentiré de haberme quitado ese encadenamiento mental el cual me tenía alejado de esta historia, la cual cuenta sí con defectos y aciertos, al igual que los personajes que retrata, las personas que la aman, aquellos quienes la critican y aquel sujeto que soñaba con cumplir su sueño por quien fue creada. Nada más ni nada menos que estúpidos e ingenuos, pero brillantes y asombrosos seres humanos.